Clockwork es un cronosapien de un planeta desconocido. Y sí, para mí definitivamente es el alien más desperdiciado de todo Ben 10. ¿Por qué? Pues porque aunque existan alienígenas con mucho potencial que Ben pudo usar de mejor manera, la mayoría de estos alienígenas tienen al menos una buena hazaña o hicieron algo relevante para su nivel. Pero este no es el caso de Clockwork. Cada una de las ocasiones que Ben lo utilizó sucedieron dos cosas. O fue humillado o hizo algo inconmensurablemente menor a su verdadero potencial. Así que primero repasemos las veces que Ben usó a Clockwork para que vean a lo que me estoy refiriendo. Incluso el debut de Clockwork es algo particular, ya que a diferencia del resto de alienígenas de Ben. La primera vez que conocimos a Clockwork fue a través de Ben 10.000 y no como transformación, sino como un stand a los yoyos. Ay, 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 ay. Y a pesar de que directamente se dice que tiene el poder de viajar en el tiempo, algo sumamente poderoso, no vimos casi nada de Clockwork en ese momento. Bueno, al menos sabemos que en ese episodio fue desbloqueado. Luego de eso vimos directamente su transformación, pero no por Ben sino por Gwen, ya que debido al secuestro de Ben por el Inspector 13, las transformaciones del Ultimatrix se reflejaban en Kevin y en Gwen. Pero no vimos nada sobre sus poderes. Así que la primera vez real que vimos a Clockwork en acción fue en el episodio Atrapa una estrella fugaz, y fue contra Carl, o mejor conocido como Capitán Némesis. Clockwork solo disparó un rayo y logró acorralarlo. Pero no vio que atrás suyo estaba Jennifer Nocturne, quien en ese momento era cómplice de Némesis y con su arma logra derrotar a Clockwork haciéndole una herida tan severa que persistió en las siguientes transformaciones de Ben. Y a pesar de que fue su primera vez utilizándolo, Ben ya había observado sus poderes a través de su versión adulta y considerando que estaba peleando contra dos humanos sin poderes, y no usó el tiempo a su favor. No hay excusa, este es un pésimo uso. Qué bueno, que el siguiente episodio AS, titulado Huevos Jurásicos, pudimos contemplar una parte de su poder al proyectar imágenes del pasado, algo así como el stand de Abakio. Pero en mayor amplitud como en vista panorámica. Y este poder también lo presenciamos cuando Ben se transformó en Clockwork para obtener información exacta de los planes del Círculo de la Llama Eterna, demostrando que hasta puede reproducir el audio del pasado. Y bueno, esas fueron todas sus apariciones en supremacía alienígena, algo decepcionante por cómo se nos presentó, ¿o no? Y aunque es verdad que fue algo relevante, no podemos ignorar el hecho de que sus poderes se limitaron a servir como una cámara de seguridad o de espionaje. Así que no representa ni un ápice de lo que Clockwork era realmente capaz. Ahora en Omniverse la primera vez que Ben utilizó a Clockwork fue como error al querer ser XLR8 para alcanzar a unos megawatts. El resultado fue como hacer que el mejor pez nadador trepe un árbol. Y por consecuencia Clockwork se cansó después de correr unas cuadras sin poder alcanzar a su objetivo y como esa fue la participación de Clockwork en todo ese episodio, también es un pésimo uso. La siguiente vez que usó a Clockwork fue durante su lucha contra la princesa Luma Viento Rojo, y también fue por error al intentar ser Cannonbolt. Y como solo se dejó golpear por Luma hasta que Ben cambiará de alien, también cuenta como un pésimo uso. Por suerte, después de eso, el panorama cambia para mejor. Ben sacó más provecho a Clockwork, como cuando con ayuda de su versión de 11 años, pudieron arreglar el flujo de tiempo y derrotar a Eon. Y el punto de inflexión más importante en la utilización de Clockwork fue cuando Ben por fin se dio cuenta que podía usar el tiempo a su conveniencia. Y para eso literalmente tuvo que golpearse la cabeza. Con Clockwork Ben ralentizó tanto el tiempo que parecía igual de rápido que XLR8, gracias a eso esquivó todos los ataques y encerró a un monstruo calamar en una tubería. Aunque esta vez Ben sí utilizó de manera adecuada los poderes de Clockwork fue contra un enemigo intrascendente de un episodio de relleno. Entonces la mejor hazaña que hizo nuestro Ben con los poderes de Clockwork fue contra Mac Ben congelándolo en el tiempo, una forma muy efectiva de neutralizar a un enemigo sin hacerle ningún daño. Pero para el infortunio de nuestro Ben y el Ben 23 en ese episodio también fallaron en detener a Maltruant. E incluso su fusión de Clockwork con Tecno Burbuja, es decir la versión de Ultra T en el universo de Ben 23, no fueron capaces de regresar a sus respectivos universos, mientras que Maltruant sí podía hacerlo. Sin embargo, su enemigo era Maltruant, un cronosapien muy por encima de su especie, por lo que esta derrota es comprensible, pero recuerden esto, ya que será importante para más adelante. Los cronosapiens no pueden viajar a otros universos. Maltruant es una excepción. Y claro, estarán pensando, ¿qué hay de la vez que Ben con los poderes de Clockwork logró con facilidad restaurar los efectos de la bomba de tiempo cronosapiana? Y en efecto esa fue una hazaña monumental, pero no fue hecha por el Ben de la línea de tiempo original, sino por el Ben sin reloj, así que el reconocimiento de esta hazaña es para él, no para nuestro Ben. Bueno, creo que con eso, ya quedó muy claro que Ben desperdició de gran manera todo el potencial de Clockwork.
Pero ¿por qué teniendo poderes que son básicamente de un dios en manos de un mortal, fue repetidamente humillado? La respuesta está en la propia mentalidad de Ben y no me refiero a que Ben no sea inteligente para crear estrategias, aunque eso sí es debatible. Me refiero a que como vieron varias de las veces que Ben se transformó en Clockwork, lo hizo queriendo ser otro alien por lo que no pudo enfocarse en las propias habilidades de Clockwork. Ben quería alienígenas que le den poder puro y destructivo de forma inmediata. Además, el físico de Clockwork no cumplía con lo que Ben esperaba de su alien ideal, pero ese no es el mayor problema. El problema es que Ben cometió el gravísimo error de fijar una función específica para Clockwork. En la mente de Ben hasta el episodio La venganza es mía, Clockwork era el alien que se usaba para ver el pasado a través de proyecciones de tiempo y con cierto poder ofensivo. Ya que también pienso que, en su pelea contra el Capitán Némesis, Ben debió creer que Clockwork incineró ese pedazo de madera, cuando en realidad la envejeció hasta volverla polvo. Por lo tanto, reducir todo el potencial de un objeto a una simple tarea es directamente cerrar todas las múltiples capacidades de ese objeto. Para que me entiendan mejor, es el equivalente a tener el celular más moderno e inteligente del mundo, en manos de alguien que solo lo usa para ver la hora, un completo desperdicio de potencial. También si recuerdan el anterior video donde hablamos sobre cómo vamos a dividir el potencial en interno y externo. Bien, pues el mayor potencial de Clockwork está en su potencial interno, porque ella posee habilidades poderosas para explotar debidamente y que son intrínsecas a su especie. Y a menos que se encuentre en un lugar donde no existe el tiempo, puede hacer uso de su poder en todo momento y en todo lugar. Así que vamos a hablar brevemente de su verdadero potencial, ya que a decir verdad, no creo que sea necesario dar tanto detalle en explicar por qué el poder de controlar el tiempo a voluntad es uno de los poderes más rotos. Ya que como dijo Ben 10.000, Clockwork puede detener el tiempo, acelerarlo, retrocederlo, adelantarlo y encima también puede viajar en el tiempo. O sea, Clockwork está a un nivel mucho más alto que la mezcla de todos los stands de yoyos con poder sobre el tiempo. Vaya, este video está inesperadamente cargado de yoyo referencias. Bueno, lo que deben entender es que Clockwork es el tipo de alien que ven tan solo con transformarse en él, ya tiene la batalla prácticamente ganada. Solo necesita inmediatamente detener el tiempo y con todos quietos basta con usar su rayo del tiempo para envejecer hasta la muerte a su enemigo o rejuvenecerlo hasta antes de nacer. Con este combo de ataque, Ben en teoría podría ganar contra cualquier oponente que no sea inmortal o sin poderes para manipular el tiempo. Y con la gran variedad de formas que tiene Clockwork para manipular el tiempo, las posibilidades son casi ilimitadas. Por ejemplo, si tiene la oportunidad podría mandar a su enemigo a un tiempo donde la Tierra aún estaba en formación y prácticamente era una masa rocosa derretida. Así que a menos que ese enemigo también pueda viajar en el tiempo, le sería imposible escapar o hacer algo para alterar la línea del tiempo, ya que hablamos de una muerte instantánea o una espera de cientos de millones de años para ver el inicio de la vida más primitiva de la Tierra, cosa imposible para un mortal. Y así hay muchos ejemplos, desde retroceder el tiempo para detener la causa de una tragedia como un incendio, hasta cosas más surrealistas como traer un dinosaurio al presente. ¿Por qué? ¿Qué importa? Ben parece tener una afición por los dinosaurios. Y también debemos mencionar unas habilidades que está confirmado que tiene Clockwork, pero Ben no las utilizó, y otras formas potenciales de usar su poder. Conocimiento cronológico atemporal, usaremos este término para referirnos al poder de los cronosapiens para saber los eventos y sucesos del pasado y el futuro. Piensen en este poder como un complemento a su poder de viajar en el tiempo, como si fuera una brújula para llegar al tiempo y hora exacta en el que pasara dicho evento. Por lo que Clockwork es capaz de saber la hora precisa de todo evento pasado. Intercambio de conciencia temporal. ¿Recuerdan el episodio de Ben otra vez, donde la conciencia de Ben se intercambia con su yo de 11 años dentro de una convergencia de tiempo? Pues Clockwork también puede hacer esto, lo que sería muy conveniente. Imaginen reemplazar la mente de tu enemigo por su versión de un año, o si se trata de alguien malo que antes era bueno, podría intercambiar su conciencia actual por la conciencia cuando era bueno. Además, algo que no he mencionado es que, a pesar de que físicamente Clockwork no es de los alienígenas más fuertes de Ben, sin lugar a dudas no es débil. Mírenlo lanzar esa pesada tubería de metal clavándola en la pared a fuerza bruta, sin contar que su cabeza puede girar en 360 grados, lo que le da una amplia visión contra ataque sorpresa. Ahora veamos algunas habilidades potenciales teniendo en cuenta sus poderes. Predecir el futuro. Si recuerdan el conocimiento que Clockwork tiene de los eventos del pasado, bueno, esto en realidad es relativo, ya que si viaja al futuro su tiempo presente se convierte en el pasado y todo lo que suceda en su línea de tiempo que llama presente, se volvería como un libro que Clockwork es capaz de leer y por lo tanto al regresar a ese presente luego de haber estado en el futuro, Clockwork tendría conocimiento milimétrico de cada cosa que haya pasado. Es decir, una habilidad que se asemeja a conocer la predestinación de las personas. Y también tomando de ejemplo a Maltruant, quien está atrapado en un bucle infinito, podríamos concluir que Clockwork es virtualmente inmortal. Si a pesar de que su cuerpo puede dañarse y dejar de funcionar, Maltruant es la prueba viviente que los cronosapiens son inmunes al deterioro por el paso del tiempo.
Por esta razón las piezas de Maltruant no se ven arruinadas por la constante repetición de un tiempo cíclico, así que una vez que su especie alcanza un estado de madurez, ya no envejece, aunque es necesario decir que su crecimiento parece ser el mismo caso que el de la película Robots, donde solo se instalan piezas más grandes para representar su edad. Así que lo que digo es que los Chronosapiens pueden crecer, pero no envejecer. Bueno, en todo caso, el tema de la inmortalidad en Ben 10 podría dar para hablar en un video propio, así que por el momento dejémoslo ahí y pasemos a las teorías. Sí, dije teorías en plural, porque como este alien lo merece creé dos teorías sobre la especie de Clockwork, que espero que les gusten, así que empecemos con la teoría del origen de los Chronosapiens. Para esto debemos determinar si los Chronosapiens son seres orgánicos o robóticos. Y sí, existe la idea general de que la especie de Clockwork es orgánica, que solo tiene aspecto robótico como Armadillo. Sin embargo, déjenme dudar de esta afirmación, ya que Clockwork no solo parece un robot por fuera sino por dentro. Mírenlo nada más, tiene una herida tan severa y no hay sangre o algún líquido saliendo de su interior, sino electricidad y humo, características exclusivas de una máquina al dañarse. E incluso no muestra ninguna expresión de dolor. Además, incluso estando inconsciente, solo su luz se vuelve más tenue. Y volviendo al caso de Armadillo, que también parece un robot por su apariencia metálica, sumado al hecho que puede convertir sus manos en herramientas como taladros. Pero a pesar de eso vimos como después de recibir un rayo extraño sus venas se hincharon y pudimos comprobar que efectivamente tiene la frecuencia cardíaca de un ser vivo orgánico. Entonces, ¿en dónde ponemos a los Chronosapiens, si incluso los mecamorfos galvánicos que tienen una apariencia más orgánica tienen un origen artificial, siendo su creador Asmut? Por lo que siguiendo esta lógica es difícil pensar que los Chronosapiens no tienen un origen artificial y por ende un creador, que los haya inventado, ya que todo su físico indica que es una máquina meticulosamente estructurada, además hasta Clockwork tiene un orificio donde se coloca una llave. Y no olvidemos que el Dr. Saikobos fue quien ensambló a Maltruant, demostrando que el funcionamiento de las partes que componen todo su cuerpo son robóticas. Creo que con todo esto podemos tener la certeza de que los Chronosapiens son seres artificiales y por lo tanto queda una gran duda, ¿quién los creó y cuál es el origen de su especie? Estas son las preguntas que esta teoría quiere responder y lo haremos determinando cuál es el origen de Maltruant, el único Chronosapien que conocemos fuera del de Ben. Maltruant, a pesar de ser un villano, debería ser la aspiración de Ben de cómo usar a Clockwork, ya que podía viajar en el tiempo tan rápido que parecía haber múltiples Maltruant a la vez. Luchaba congelando el tiempo y logró saltar los tiempos donde el Biomitrix transformaba a Ben 10.000. Definitivamente uno de los villanos más poderosos de Ben 10, pero concentrémonos en cómo fue su derrota. Maltruant quería crear un universo a su imagen y semejanza con su propio aniquilar modificado. Para eso debía recuperar sus piezas que estaban escondidas en lugares inaccesibles para él y para sus seguidores. Ya estando completado usó la ayuda de un carruaje de tiempo impulsado por cronobestias, por lo que era capaz de viajar a lo que llamaremos el punto cero de la creación del universo. Donde los contumelias empezaron la creación del universo con el aniquilar original, pero fuera de empezar la vida solo son observadores. Por lo que no evitarían que Maltruant reemplace el aniquilar original por el suyo. Sin embargo, Ben transformado en feedback logra detener su aniquilar, redirige su poder en contra de Maltruant y por efecto es destruido y sus piezas desmanteladas. Para que posteriormente Paradox las distribuya en diversos sitios fuera del alcance de Maltruant y en diferentes tiempos. Por lo tanto, todo el plan de Maltruant resulta ser una paradoja, un ciclo interminable donde Maltruant volverá a buscar sus piezas para cumplir con su plan de crear un universo a su imagen y semejanza. ¿Pero qué significa todo esto? Pues, la paradoja en la que está atrapado Maltruant se asemeja a un tipo de bucle causal o paradoja ontológica, donde un evento es tanto la causa como la consecuencia de sí mismo. Este tipo de paradoja ocurre cuando un objeto, información o entidad existe sin un punto de creación original, simplemente porque siempre ha existido dentro de un ciclo de viaje en el tiempo. Un ejemplo famoso en ciencia ficción, que muy probablemente conoces por Futurama, es el caso de un hombre que viaja al pasado, tiene un hijo con una mujer que resulta ser su abuela, por lo que se convierte en su propio abuelo y garantiza su propia existencia al dar origen a su hijo quien va a ser su padre. Maltruant cae en esta paradoja porque su derrota es la causa de su existencia futura. No hay un punto original donde un Maltruant del pasado haya nacido estando completo y desarrollado su plan por primera vez, ya que siempre está destinado a perder, olvidar, reiniciarse y repetir el ciclo. Entonces, si ese es el origen de su existencia, ni siquiera debería tener padres y esto se extiende mucho más allá. Porque la verdad, la existencia de su propia especie deja de tener sentido. Ya que cómo es posible que Paradox haya obtenido las piezas de un Chronosapien antes que esta misma especie exista o haya evolucionado. Este no es el mismo caso de Ben o Rook, que tienen un origen fijo y solo viajan en el tiempo temporalmente hasta regresar a su tiempo fijo, mientras que las piezas de Maltruant directamente y de forma forzosa se insertan en el flujo del tiempo sin un origen claro.
Ya que incluso si Paradox las esconde en un tiempo donde los Chronosapiens ya existen, aún queda el gran dilema de cómo las obtuvo de su especie en primer lugar, si lo hizo cuando exactamente inició el universo y por ende los Chronosapiens no existían. Un inicio no puede ser a la vez su fin, como un gato no puede estar vivo y muerto a la vez, ya que esto va en contra del principio de casualidad y el principio de no contradicción. Bueno, al menos es así bajo la lógica de la física clásica. Por lo que para resolver esta problemática debemos de pedir ayuda de la mecánica cuántica. Y partiendo desde esta perspectiva, la existencia de Maltruant se parece a un objeto cuántico atrapado en una superposición temporal. No tiene un origen claro y, en teoría, nunca debería haber existido si sus piezas esenciales fueron esparcidas antes de que su propia especie existiera. Esto plantea unas hipótesis muy interesantes. ¿Maltruant fue creado por el flujo del tiempo como una anomalía que equilibra el cosmos? ¿O el propio tiempo lo usa como un mecanismo de autoestabilización, asegurando que nunca logre alterar el orden natural? Hay que poner especial atención a esto último, así que repito, o el propio tiempo lo usa como un mecanismo de autoestabilización, asegurando que nunca logre alterar el orden natural. ¿Entienden? El propio tiempo. Gracias a la mecánica cuántica ya podemos ver una posible respuesta, no solo al origen de Maltruant sino al origen mismo de su propia especie, los Chronosapiens. En este punto tal vez hayas llegado a la misma conclusión que yo. Esta teoría postula que el creador de los Chronosapiens fue nadie más que el mismo Dr. Paradox, cumpliendo con su deber de proteger la continuidad y estabilidad de la propia línea del tiempo, ya que Maltruant resulta ser como un agente del caos cuya única función es intentar alterar la historia y fallar eternamente, pero eso es porque está encerrado en una paradoja. Pero esta paradoja no puede ser sostenida sin un origen. El tiempo en el universo de Ben 10 parece operar bajo una versión similar del principio de autoconsistencia de Novikov, lo que significa que cualquier evento que afecte la línea temporal de manera crítica debe estabilizarse de alguna forma para evitar colapsos en la realidad. Así que Paradox comprendió que la única forma de resolver esta inconsistencia era darle un origen válido a Maltruant. Lo que significaba que tenía que existir una especie de donde proviniera o si no el tiempo podría colapsar al intentar sostener una anomalía sin causa. Para resolver este problema, Paradox creó a los Chronosapiens como una especie artificial con el objetivo de estabilizar el tiempo, asegurando que Maltruant tuviera un origen y que su existencia pudiera sostenerse dentro del flujo temporal sin destruirlo. Y así cerrar la paradoja eternamente sin una inconsistencia o incongruencia paradójica que causaría la inestabilidad en el tiempo. Esto coincide con la teoría de la retroalimentación temporal, que dicta que un bucle de retroalimentación puede estabilizar un sistema inestable. Además, Paradox tiene todas las capacidades para crear a los Chronosapiens. Recordemos que antes de dejar el plano terrenal, Paradox era un científico que inventó una máquina que taladraba el espacio-tiempo, donde es succionado y quedó atrapado en un tiempo atemporal por mucho tiempo, donde no podía envejecer ni sufrir hambre o sed. Solo podía pensar, tanto tiempo que perdió la cordura y después de mucho más tiempo se aburrió de estar loco y regresó su cordura. Por consecuencia obtuvo conocimiento absoluto del tiempo-espacio, por lo que pudo crear el crononavegador para viajar por el tiempo a su voluntad, y el poder del crononavegador va más allá de las leyes de la física clásica. Y encima Paradox tenía las propias piezas de Maltruant que pudo usar como el modelo base para crear a los Chronosapiens. Todo esto hace a Paradox perfectamente capaz de ser el creador de los Chronosapiens, una especie robótica autoconsciente y autorreplicable con los poderes para viajar y modificar el tiempo, quienes desarrollarán una civilización propia, sin que Paradox revele a nadie, ni siquiera a los propios Chronosapiens, su origen artificial. En serio, los viajes en el tiempo y las paradojas son muy complicadas, pero ¿qué les parece? Espero que me haya dejado entender. A mí me parece algo muy interesante que amplía el lore de Ben 10, y esta teoría podría explicar más sobre el tratado que tiene Paradox con los Celestial Sapiens. Miren el disgusto de Belicus y Serena hacia Paradox, quienes increíblemente se pusieron de acuerdo al instante en castigar a Paradox. Sin duda alguna Paradox debió haber hecho algo que molestó a la raza celestial. Asimismo, Paradox siempre mide sus palabras, por lo que es una persona de muchos secretos. Personalmente yo creo que crear a los Chronosapiens es la razón de este disgusto. Y si piensan que crear toda una especie capaz de manipular el tiempo es demasiado para Paradox, solo recuerden que él creó la barrera crónica que esconde el fuerte de la creación de todos excepto de los Celestial Sapiens y quien tenga el mapa del infinito, que por cierto Paradox también creó ese mapa y hasta creó un cubo del tamaño de un planeta con millones de habitaciones con guardias y trampas tan solo para proteger una pieza del mapa del infinito, una locura. Pero dejando esa teoría de lado, pasemos a la siguiente teoría que me gustaría compartir con ustedes, y no se preocupen, esta teoría es independiente a si la anterior es cierta o no. Esta es la teoría de la creación de la bomba cronosapiana. Para esta teoría necesitamos retomar el hecho de que los Chronosapiens no pueden viajar a otras dimensiones u otros universos. Si ni siquiera Clockwork fusionado con un mecamorfo galvánico pudo desarrollar este poder, significa que simplemente los Chronosapiens no pueden hacer lo mismo que Maltruan o Eon.
Así que hay que concluir que los cronosapiens están fijados en su propio universo donde pueden manipular el tiempo y viajar a otras líneas temporales dentro de su universo, pero no pueden superar las barreras que dividen su universo con otros. Y si te preguntas, ¿qué tiene que ver que los cronosapiens sean incapaces de viajar a otros universos con el tema de la bomba cronosapiana? Y la razón es por esto mismo. ¿Por qué crearían una bomba cuyo efecto es destruir o borrar otros universos, pero dejando el universo donde se activó intacto? Creo que al entender ese cuestionamiento todo toma forma, pues sí, aunque no nos hayan afirmado que los cronosapiens sean una especie violenta, sí sabemos que en el caso de ser necesario están dispuestos a ir a la guerra. Además, la función que tiene una bomba es muy clara. Una bomba se usa para causar mucho daño o directamente destruir a tu enemigo. Por lo que la verdadera pregunta que debemos contestar para resolver la creación de la bomba cronosapiana es, ¿qué enemigo querían destruir con una bomba multiuniversal? No podría ser contra un enemigo que habite su propio universo, ya que esta bomba no afecta al universo en donde se activa. Así que esta teoría postula que la bomba cronosapiana fue creada como un arma clave contra enemigos con el poder de viajar a otros universos. Para entenderlo mejor piensen en esta analogía. Imaginen una civilización que habita en una isla aislada de todo continente y debido a un encuentro hostil entre los nativos de la isla y habitantes de los continentes terminan entrando en guerra, y les pregunto, ¿cómo creen que sería esa guerra? Los nativos de la isla desconocerían en qué dirección vendrían sus enemigos, ya que no sabrían el lugar en donde sus enemigos viven e incluso si lo supieran no podrían llegar ahí y desarrollar la guerra en el territorio enemigo. Este mismo caso es el de los cronosapiens si tuvieran una guerra con seres que viajan a otros universos. Por ejemplo, imaginemos que los cronosapiens entran en guerra contra Kang el Conquistador de Marvel o contra Rick Sánchez de Rick y Morty. Tomen el caso que más les guste. No dudo que los cronosapiens con sus poderes de tiempo podrían defenderse bien y hasta en algunos momentos tomar la ventaja en la guerra, pero mientras ellos son una especie fija en su propio universo, su enemigo, ya sea Kang o Rick, tiene el respaldo del Consejo de Kang o la Ciudadela de los Ricks respectivamente. Por ello potencialmente tienen una cantidad infinita de aliados, ya que como los universos paralelos son infinitos y ellos pueden viajar hacia ellos, no solo pueden reclutar a una cantidad infinita de Kangs o Ricks, sino que disponen de una cantidad ilimitada de recursos y oportunidades para seguir con la guerra y ganar contra los cronosapiens. Esta era la realidad que los cronosapiens se enfrentaban, una guerra interminable donde su única ventaja eran sus poderes para controlar el tiempo. Pero ¿y si resulta que sus enemigos también pueden jugar con el tiempo o de algún modo afectar sus poderes? Entonces su derrota sería inminente. Los cronosapiens se dieron cuenta de esto y antes de que llegue ese día, se reunieron en búsqueda de una solución a su guerra contra estos seres invasores de su universo y ahí fue donde nació la idea de una bomba de destrucción masiva multiuniversal, que dejaría intacto a su universo donde se activaría. Un arma sin precedentes que después de su detonación dirías, adiós al multiverso y hola al monoverso. Acabando con la guerra y reduciendo a su enemigo a la versión que existe dentro de su propio universo, si es que existe. Sin embargo las cosas no podían ser así, la bomba cumpliría su función de acabar con su enemigo, pero llevándose detrás suyo a toda la existencia fuera de su universo. Borrar todos los universos que no sean el suyo solo para acabar con su enemigo era tan excesivo que sería inadmisible. Debido a eso la bomba tenía que estar diseñada para que cualquier cronosapien pueda detectar cuando una de estas bombas se use, y también solo los cronosapien podrían traer de regreso a los universos borrados por la bomba. Y de ese modo los cronosapiens podrían seleccionar los universos inocentes donde la versión paralela de su enemigo no los conocía o no se encontraba enemistado con ellos. Básicamente haciendo una limpieza de los lugares donde habitaban sus enemigos. Así no importaría en qué universo viajaran para esconderse, es un directo jaque mate. Pero si piensas que todavía es muy excesivo eliminar un universo entero solo porque ahí se encontraba uno de sus enemigos, también los cronosapiens pudieron pensar en eso y partiendo del principio de quien gana la guerra no es el que más daño le haga a su enemigo, sino cuanto miedo le provoques, es decir, quien le dé una buena razón al bando enemigo por la cual decida que lo mejor es dejar de pelear. Y esto se ajusta perfectamente al conflicto que estamos describiendo. Imaginen que en medio de la guerra con el Consejo de Kang o la Ciudadela de los Ricks teniendo la victoria asegurada, de pronto ven un destello en el cielo que consume todo excepto los seres y objetos pertenecientes al universo que están invadiendo, todos mueren y de pronto tan repentinamente como inició. Todos los universos regresan y ellos vuelven a la vida muy confundidos, porque sabían que habían dejado de existir. Por quién sabe cuánto tiempo, ya que los cronosapiens podrían postergar su regreso hasta recuperarse de todos los daños que su guerra les causó. Y los cronosapiens les sorprenderían más con su explicación, proclamando que esta guerra ya terminó y ustedes la perdieron. Porque ahora pueden eliminar a todos los universos existentes, por lo cual no hay un lugar donde estén a salvo o puedan esconderse de su aniquilación y no solo de ustedes sino de todo lo que conocen y todo lo que aman puede desaparecer en un instante. Por eso las únicas opciones del Consejo de Kang o la Ciudadela de los Ricks sería rendirse, aceptar la absoluta aniquilación de todo o cambiar sus estrategias bélicas por estrategias diplomáticas para llegar a un acuerdo.
Como pueden ver, la bomba cronosapiana es el fin de todo ser, especie o entidad cósmica que pueda viajar a otros universos e intentar hacer ahí su voluntad. No es un arma diseñada contra seres sin este poder, no por nada, a pesar de que explícitamente se nos mencionó que los cronosapiens estaban en guerra. Solo vimos a Vilgax usar esta bomba y Maltruant se la dio como si no fuera gran cosa. Lo que podría suponer que la generación de esta bomba no es algo tan complicado para su especie y el seguimiento que les dan a estas bombas no debe ser muy riguroso, porque después de todo cualquier cronosapien sería capaz de notar y revertir las consecuencias de la bomba, por lo que los usos que se le den fuera de su uso original resultan infructíferos. Y sí, por consecuencia, esta teoría también sostiene que el plan de Vilgax desde el comienzo estaba condenado al fracaso. Si el Ben sin reloj no revertía los efectos de la bomba, otro cronosapiens lo hubiera hecho cuando lo considere necesario. Y por cierto, qué raro que Vilgax no supiera que el Omnitrix te puede convertir en un cronosapiens. Si lo hubiera sabido, con mayor razón hubiera querido el Omnitrix. Además, todo esto te hace pensar si el Clockwork de Ben sería capaz de crear su propia bomba cronosapiana. Probablemente sí, pero hasta que sepamos qué usan para crearlas, esto seguirá siendo un misterio. En fin, para mí esta teoría explica la existencia de esta bomba de tales dimensiones y con esas peculiaridades. Pero por favor, dime tu opinión, y si llegaste hasta aquí te lo agradezco mucho. Por favor, comenta, comparte y suscríbete. Y antes de irme, deben saber que por la complejidad y duración de este video puede que lo cuente como un video doble. Y cuando estés viendo este video, de seguro estará publicada una encuesta sobre quién será el próximo alienígena de Ben, que tendrá un video sobre su aterrador potencial. Hay tantos alienígenas de Ben que merecen su video, pero poco tiempo, así que no te preocupes si entre las opciones no está tu favorito, será para otra ocasión. Ya que les gustan los videos de Ben 10, el siguiente video será enteramente sobre una teoría que tengo de un personaje de Ben 10. ¿De quién? Bueno, en realidad la respuesta está escondida como un mensaje subliminal dentro de este video. Espero que esa teoría les guste o al menos les entretenga y les haga pensar. Sin más que decir, eso sería todo por mi parte y espero verlos para el siguiente video.